Nadie, ¿Lo pueden escuchar Omadilea, todos? also, ana margo yarcho siamo, sinzi nangengi, paso gindugi de, zumba de zuma nambata, taana shingi ji, En primer ribe lugar, me shinge namba, gustaría desearle a taana todos shingi aquellos ji y aquellas que kebadim están lebe ji shimba escuchando kumo, estas enseñanzas nyor sabalo ya, De Ngang tungam san Marmo, samdu shayi. las enseñanzas como a Tatu las yunde, sangat, las monjas, los niro, monjes, nyekse nga los loyongi kempos da y los yarcho, tukos, nyingi los chadi yore. maestros, los tukos, y a todas las personas laicas quiero Tadi tasa, desearles mi ruwa mebi Tashidele. shiju Hoy shuyo es wa, el segundo tadi día de las ma ngonsun enseñanzas di de chokchi nima verano del shadu jinda. 2025. Ayer anteriormente hablamos acerca de los 10 puntos impermisibles y me gustaría continuar Tadi con le esto. ruwa ma yinbi shu chi di shuwe kubli ya, tadi tuanzen ruwa Y al hablar di de los 10 puntos mm, impermisibles, tuanzen ma duyun du zane, ane tuanzen baje kashi jiga tono ma shibu hay yore. distintos temas que podemos hablar al respecto Tadi y en yunga na tasa cuanto tangbo podemos gyamchang hacerlo chishi, en ane términos tuanzen de cinco chungda, diferentes tana shi temas. Hablamos acerca de el gindu contexto del nyugun incidente, cheba sanan chado, kudu chebe towa cómo la tang, sangha se diga shui simre. reunió Tā tērīndi le ya shīchū para el te concilio. pāli dāng ane pūñjūr te dur che jī shūbi ne āng mā rō samchāyāsu. Y ahora hablamos acerca de las traducciones Te tanto en kārē shūbi Pali ne y en chidāng dā comparación shīchū con te la traducción en tibetano. pāli gīn duwa chibu mā rē. Y la razón es porque en general los 10 Ane puntos no te solamente sādhūn están dewen duwa tā chūsōn dewen registrados duwa en tā Pali o en tāmchē dewen Vinaya, duwa tā están en el Mahanakshika Vinaya, en el Sarvastivada, en el Vinaya ane tāna shīngi Sarvastivada, jī Samatgupta. duwa mi rā tēnā kāshē jī nā yuwa de duwa. Dewa mi rā wē duwa mi rā kāshē jī nā Y yuwa en de duwa. otras Tā yīndā tsāngwa diferentes chūgō chūgō tūyōn versiones dā nyō ma rē. Tēnsā encontramos tā los tē 10 tērī jī sō tī puntos impermisibles en las nē dē wē diferentes duwa versiones tāng del tēnē Vinaya. tā ngā rā sō pūgī nā mā Y sāngi wē kī no podemos abordar tā todos, pero sí podemos shī hablarlo en tāng jī términos mē nē de la duwa tradición rōng chīn zī Pali nī y wā rā del dur chē tibetano, dō dī 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 shū la bī tā tradición ngā tā ngā jī shū yu rā Mulasava tā yīndā en tā tē mā jī tibetano. tō sī sē bō rū chā jī tō nā lē Y yā me tā ngē gustaría tō hablar sī tā rī acerca jī de tō dī eso. shē rū shī nā sām chā yā sō. Tērī yī dū tā tē lē yā ngē lē yā Y aunque hablé dī acerca shē de nā eso mū yō. el Tā día tā nē tēn dē anterior, wē me kī gustaría phūng bū hablarlo un poco lē mā más. tērē rōwa mā yī bī shī chū dī khu Si rīm podemos ver la mā versión yōng dā rō dī tā tā mbō rā sē rōwa sā tā Del tērē nī rō Pali, sōm que se nī llama rōwa sā tī Kandakar. mā yōng dī dō wā. La primera es la Tā calidad de pēngyūr shī nām sī almacenar yuwa nē la kī rōwa sal, rōng por chīng zī kī nā ejemplo, rō lē yā y anī mā khu demás. rīm yōng dā De rō dī acuerdo anī nē a tēn dē wēn dī wā tā pā lī temas kī dī wā tā tī menores phūng del yīn dō. Mula Sarvastivada, Tērē yī dū sā tā tī khu rīm dī la āng orden dāng es dī un poco diferente que anī como la pēngyūr shī tāng zī encontramos en yuwa la nē kī tradición Pali, khu rīm khā rī en yī bā āng términos de dāng dī cómo tērē están shī shī kua enumerados los yī nā puntos. yāng anī nāng dēn dī anī nē tēn dē bē kī dī wā tā tūng bā chē nē sā Y wā lē tā tērē shē chē mā kuwa yō sō nē tēn la dē bē kī orden que estoy dī wā tī presentando aquí, tā kē chē wā sā nā tā tā como tērē pueden pā darse tūng dī shē cuenta, anī khu rīm kē shā están shā shā wā chē sā āng kī están, tēn dē bē kī yā lā sā pēngyūr shī tāng zī yuwa nē kī una es la forma en rōwa que mā yī bī está shī chū enumerado khu rīm dentro khā rī de wā la tā kēng kī wā rē tā yī tradición nā mā tibetana y tā la yī otra kio dentro de tāng dī la mā tradición en Pali. nē tēn bī dē bē kī Podemos verlo en el rōwa dispositivo, mā yī bī shī chū rō pā tūñ chē en la chē mā kuwa shā dispositiva. tā shī rē tērī yī tā tī nā nī tā nē tēn bī dē bē kī phūng bī nā nī sōng bē kī shī phāng bū tē khā rē sā na rā chē rōwa sā tā rē Así que el primero de estos 10 puntos que rā chē rōwa encontramos, sā rē que tā rē cogemos chē rē rī shī shī bī dentro de na la tradición en nē Pali, tiene que ver pā con la lī liga kī de ndū yé nā rō lē yā almacenar kā rē la sōng yō rō sal. sā na Y lo que esto quiere tā decir es mē bē que kāp lē yā en el Vinaya nē Pali dice que tā se pregunta si es 차 매베 qabla 팬도 용아 셰도 안 다다네 지 차트조 cuando 라지 estés en 그나 un 라지 그네 entorno 라줄레 donde no hay 셰샤데 sal y 네데 그나 para 로데 hay 송저 ciertos 셰나 periodos donde no 니르데 웨 está la 셰데 sal 드네지 disponible. Si 좋아지 mantienes la 기와 sal 드네디 en un 텔라 dentro 따요 de 뉴스타네
un recipiente hecho de un cuerno, ¿eso es beneficioso o no? Miramos este tema, por ejemplo. En el Vinaya, los bhikshus deben de comer de la comida de que mendigan. Y la comida que se les da en un día, ese mismo día, no se les permite guardar sobras para el día siguiente. No debes de guardar comida en la noche para el día siguiente. Eso se le llama la caída por acaparamiento y almacenamiento. Sin embargo, la sal es un poco diferente porque es muy importante porque tu cuerpo necesita sal y así que es necesario tener sal. Y hoy la ciencia nos explica por qué es tan importante consumir sal. La sal es un alimento diferente a otros y por eso y que debemos de consumir y, y también aunque es muy importante, pero es difícil de obtenerla, especialmente en ciertas regiones. Así que en periodos en que se pueda encontrar la sal, la idea es de poder almacenar un poco para mantenerla. En, Esto fue lo que los bhikshus llegaron a expresar y a pedir. Los bhikshus en Vaishali dijo, es difícil de determinar si los bhikshus en Vaishali tenían la facilidad de obtener la sal o no en esa época, pero sin embargo, ya que la sal es tan importante y porque pueden almacenar un poco de sal, estaban de la opinión de que era algo bueno. Y por esta razón, si el Bhagavan Buda estuviera vivo, hubiera hecho una excepción por la que se hace para almacenar medicinas que deben tomarse como la sal. Por ejemplo, es posible que el Bhagavan Buda hubiera hecho dicha excepción con la sal, porque sin la sal no puedes vivir, así que hay cierto propósito del por qué consumimos sal y pienso que tal vez hubiera hecho una excepción. El primer punto ahí es, este es el de la legalidad de almacenar la sal. Este es el cuarto punto que encontramos en la tradición Mulavastivada, si pueden ver en la dispositiva. El segundo punto que vemos en la columna izquierda de la tradición Pali es la legalidad de los dos dedos. La legalidad de los dos dedos en el Mulavastivada Vinaya, en tibetano, ese llega a ser el sexto punto dentro de la tradición tibetana. La orden no concuerda. Y hablar acerca de lo que es permisible en cuanto a la sombra o de un reloj solar que tiene que ver con los dos dedos. De acuerdo a la tradición en Pali, si es permisible comer cuando la sombra era mayor que los dos dedos de largo. Así como que tenían como una regla, digamos, para determinar el tiempo permisible para comer. Y a mirar el reloj solar, si la sombra era más larga de que dos dedos, ¿es permisible o no consumir alimentos? Esa era la pregunta. Que se entiende que es como los dos dedos se entiende como una relación de la regla de comer, no comer después del mediodía. Dentro de, y dentro de la tradición pali se piensa que después del mediodía no es permisible comer. Dentro, aun aunque el mediodía ha pasado, sí puedes comer hasta que el sol ha llegado, la sombra del sol ha llegado
a los dos, a mayor que es mayor que los dos dedos, ¿es permisible o no? Esa es la pregunta. Dentro de la Vinayámbula Sarvastivada se enseña un poco diferente que en Pali. En Pali describe que en términos del tiempo, pero en la tradición tibetana, Mula Sarvastivada, que la comida se pueden comer, la comida que no se había hecho por un ritual se puede comer cuando llega la sombra a los dos dedos. Cuando un bhikshu dice, bueno, ya he comido, estoy lleno, es suficiente, pero después la comida que resta es lo que se llama la comida que quedó de sobras. Cuando estaba en el monasterio o en un lugar donde hay un patrocinador, después de que el bhikshu ha consumido los alimentos y han comido suficiente y se levantan a partir de ese momento, cual sea comida que los patrocinadores traigan después de ello, no pueden comer, sea frutas o lo demás. He comido lo suficiente, lo puedo mantener para mañana. No pueden almacenarlo para mañana. Si no lo puedes comer hoy, la dificultad que llega a surgir es que si has comido los patrocinadores que no tuvieron una capacidad de ofrecer algo, pueden decir, oh, se sienten un poco pues malos los patrocinadores. Puede llegar a ser un problema para los patrocinadores en poder llegar a acumular mérito. Por eso es que los estudiantes que han terminado hay un ritual para, entendemos que hay un ritual para qué hacer con las sombras, ¿verdad? Las obras, perdón. Y después de hacer ese ritual de las obras, entonces los bhikshus ya pueden comer esa nueva comida y se puede distribuir dentro de la sangha y se les permite comer, pero es algo muy complicado porque no puedes comerlo de una vez en el momento. Hay muchos pasos que tienes que hacer dentro de ese ritual. Para hacerlo aún más complicado, tenías la legalidad de los dos dedos. Esto significa que en la India la gente que come con las manos, y aún en la India que se come con las manos, no utilizan utensilios o cucharas. Y aunque es difícil decir cuál es el significado exacto de comer con dos dedos, quizás lo que significa es comer, porque para comer tienes que comer mínimo dos dedos para poder comer, por ejemplo, el dedo gordo y alguno de los otros dos dedos. Tienes que poder comer en la India con la mano, tienes por lo menos utilizar dos dedos para comer. Normalmente se utilizan todos los dedos, pero en esa época, si has terminado toda tu comida principal, si todavía te están ofreciendo comida, entonces lo comías de una forma diferente. Aunque puedes demostrar que ya has comido suficiente, pero te están diciendo que comas, entonces comes como con dos dedos, un poquito. Es una forma diferente de comer, como para hacer una conexión interdependiente, como decimos en tibetano. Aquí estás muy cuidadosamente
tomas un trocito de la comida que te están ofreciendo. Si lo haces de esa manera, debe ser entonces permisible comerse así. Básicamente se está buscando una forma de relajar el precepto. Pienso que esa es la forma de entenderlo. El tercer punto, y como lo vemos en la columna izquierda de la tradición en Pali, es comer en otra aldea. En tibetano, en la columna derecha, es el punto quinto, comer cuando estás en trayectoria. Cuando los bhikshus que ya habían terminado su comida, digamos, en su monasterio y se van a otra aldea, y en esa, entonces las personas en la otra aldea se encontraban con personas que les ofrecían comida. Por ejemplo, comían en un monasterio en una, después seguían y se iban a otra aldea, iban a otro lugar, y en ese otro lugar habían personas que les ofrecían comidas y es permisible comer también en otra aldea, de nuevo, comida. O por ejemplo, cuando están las afueras de las aldeas o en medio, cuando ya se están saliendo de las aldeas, están las afueras casi de las aldeas o en el medio de los bosques cuando están caminando. Y una vez que ya han llegado allí, es permisible para esas personas, para esos bhikshus comer, consumir comida que se les ofrece, ya que no puedes comer una o dos o tres veces en en el lugar. Si te trasladas a otro lugar, se puede comer de nuevo. Esa fue la pregunta que se hizo. De acuerdo a en la tradición Mulavasirvada, es la legalidad del lugar. De acuerdo al Vinaya Pali, cuando tienes un límite, aunque hay cierto límite, digamos, no ir afuera de ese lugar. Al cuarto punto es la legalidad de realizar del límite, dentro del límite. Estamos en el cuarto punto. Según el Vinaya Pali, la pregunta es si es permisible realizar el sollo en ubicaciones separadas dentro de un mismo límite. Dentro de los textos de los temas menores del Mula Sarvastivada dice que se da permiso mediante mediante alalá y según las traducciones chinas mediante la aprobación verbal. Lo que esto dice es que para los bhikshus en su residencia o avasa, que era su centro, su monasterio, y este tenía cierto límite muy definido. Establecían es cierto límite definido, que dentro de ellos sí habían diferentes, múltiples ubicaciones dentro de ese solo límite, de ese. Y por ejemplo, había un lugar dentro de este límite. Si era muy grande este límite, entonces sí había muchos lugares. Por ejemplo, para todos los miembros de la Sangha, dentro de ese límite de ese límite se les llamaba a ellos la Sangha local. Lo opuesto de esto era la Sangha
las de las 4 direcciones, los que estaban afuera dentro de ese límite. Si tienes la sanga local dentro de este límite definido, normalmente cuando realizan su ceremonia de Sojong, las mociones con el fin de llevar a cabo Sojong, las sanga tendrían que reunirse para hacer este procedimiento. Y eso, en esos, en, es- en esos eventos, la sanga local tenía que reunirse. De esa forma le llamamos una sanga armoniosa cuando se reúnen todos los miembros de la sangha, porque tenían una intención armoniosa y hacen todos sus procedimientos juntos y armoniosamente. Pero la dificultad es que dentro de un solo límite existen diferentes lugares. Y estos diferentes lugares pueden ser entre ellos unas largas distancias. Entonces, para reunirse, para hacer sojo y las diferentes mociones o procedimientos puede ser algo difícil de hacer, de reunirse. Entonces, la ubicación de reunión puede ser un problema. Y entonces la pregunta es que si la sangha es que que el sojong y las procedimientos que tenemos que hacer, las mociones que tenemos que hacer, podemos hacerlo dentro de nuestro propio el lugar, dentro de este límite. Esa es la pregunta que hacen los miembros de la sangha Vaishali. Pero si la sangha no se reúne y no hacen sojong y no hacen el sojong juntos, reunidos y lo hacen en diferentes lugares, en sus propios lugares, existe el peligro de que haya cierta brecha dentro de la sangha o también desarmonía. Dentro de la tradición Mulasarvastivada, se confirma dentro de la época de las escuelas Nikaya, no tenemos el Vinaya antes de las 18 escuelas. Tenemos, de hecho, los Vinaya después de que las 18 escuelas existieron y entonces ahí vemos las diferentes tradiciones Vinaya. No las tenemos antes y hablamos por eso de manera diferente. Desde los Vinayas que surgen desde la época del periodo Nikaya, cuando tenemos surgen estas preguntas, es posible que encontremos ciertas excepciones. Por ejemplo, dentro de nuestra tradición de Vinaya hay un mandala en particular para la ceremonia de Sojong. ¿Y por qué? Porque, porque tiene que ver por esos 10 puntos permisibles en cuanto al lugar. Esto es importante entender. Antes de las 18 escuelas, que las 18 escuelas existieran, todos los miembros de la sangha tenían que reunirse dentro de su propio límite, pero después de que las escuelas se dividieron en 18 y cada uno empezaron a relajar un poco las reglas de Vinaya, entonces gradualmente ciertas cosas llegaron a ser permisibles, pero no sabemos mucho en concreto, pero es algo que tenemos que tener en mente. El quinto punto es la legalidad de regocijarnos. En Pali es como el segundo punto del Mula Sarvastivada, de los puntos menores, de los temas menores. Si lo miramos dentro del Vinaya Pali, la pregunta era si podían ellos, los miembros, hacer estas mociones de manera separada dentro de sus propios lugares o ubicaciones.
Sí había cierto lugar si se pasamos estas mociones, por favor, ofrécenos estas mociones, y entonces dicen sí, este fue el tema. En realidad, esto no se puede hacer individual, es cuando todos los bhikshus se reúnen juntos. Y entonces, ya que había muchas ubicaciones, en los bhikshus en cada ubicación estaban haciendo la ceremonia de las mociones para el Sojong. Y cuando si existía una oportunidad para que todos los bhikshus se reunieran dentro de este límite, y decían, hicimos estas mociones, por favor, ahora danos estos permisos. De esto se trata ese tema. Y de nuevo, la razón del por qué se reúnen es igual como lo mencionamos se tiene que hacer mociones de Sojong. Perdón, el Sojong y las mociones de la sangha son diferentes, pero era el mismo tema de ubicación que se tienen que reunir para hacer estas mociones y obtener permiso. Y tomar la decisión, pasar la moción y tomar la decisión. Y cuando toda la sangha se reúne y decían, decidimos esto y estamos haciendo esto y lo anunciaban. Y así era cuando lo hacían cuando se reunían, porque estaban tan lejos que no podían hacer, cada vez que hacían una moción, no podían reunirse todos juntos. El sexto punto es la legalidad del hábito. Y la legalidad del hábito, la última que hablamos tiene que ver con la legalidad del regocijo. Ahora es la legalidad del hábito. Dentro del Mulasarvastivada, lo que dice dentro de la tradición Pali, Vinaya, si eres un abad o un kempo, la persona que te ha dado, el bhikkhu que te ha dado los votos, la forma en que ellos hacen las cosas, si es permisible actuar como ellos. Por ejemplo, la charya que, que te habla acerca de los votos y todo. Es permisible hacer prácticas que ellos dicen que debes de hacer. De eso se trata. En cuanto a ese tema, dentro del Vinaya Pali, se dice que no puedes de manera categórica decir que todo es permisible o no permisible. Y la razón es porque algunos sí lo son y algunas no lo son. En resumen, cualquier sea la costumbre, la costumbre de los abats y está en concordancia con la Vinaya, entonces sí es permisible, pero si no está de acuerdo con el Vinaya, sus hábitos, entonces no es permisible. Dentro del Mulasarvastivada, de los temas menores, se dice que no dice explícitamente. Dice que sí es permisible, por ejemplo, eh, que no es que sí es permisible que tú escarbes la tierra con tus propias manos o no. Dentro del Mulasarvasivada se dice que no es permisible. Y la razón es porque este punto está conectado con el número 73 de escarbar la tierra, con la falta número 73 de escarbar la tierra con las manos. Y el séptimo punto es la legalidad del hábito y la legalidad de la forma de comportarse. Es un poco diferente. Pero, por ejemplo, el escarbar la tierra con las manos para un abad, aunque sea un bhikshu, y hacían esto,
Y los estudiantes llegaron a ver al abad tal vez hacer esto, tal vez cuando se estaba construyendo un templo, de verdad, se tiene que sacar tierra para construirlo. Es posible que un abad llegó a hacer esto y cuando cuando hicieron estas acciones, en general, los bichos no es permisible hacer esto, eh, pero si mi abad o mi maestro lo hizo, yo también puedo hacerlo. Esta es la pregunta. Y la razón es porque mi abad, mi maestro lo hizo. Entonces, si ellos pueden hacerlo, entonces nosotros también puedo hacerlo. Es permisible y para mí también hacerlo. Ese es el punto principal. Y la tradición Theravada y la tradición Mula Sarvastivada, de esta manera sí hay cierta conexión. De otra manera, entonces no hay mucha similitud en este punto. También se dice dentro del Vinaya Pali, sea lo que el abad haga, es permisible hacer todo lo que hace. Es un poco difícil si el abad está haciendo algo en particular que de una forma u otra está en contradicción con los preceptos del Vinaya, pero el abad lo hace. Quiere decir esto que todo lo que hace el abad lo tienes que hacer, aun aunque contradizca el Vinaya. Eso sería mucho. Así, cuando miramos la tradición Mula Sarvastivada es muy claro. Es porque tiene que ver principalmente con la tierra y escarbar la tierra, con escarbar la tierra. El siguiente punto, es de la leche cortada. Y si es posible, es la legalidad de mezclar la leche dentro de la tradición tibetana del Vinaya. En la tradición Pali, después de que has comido tus alimentos, sería permisible, eh, por ejemplo, consumir una leche de que no está completamente cortada, pero que ha comenzado a cortarse para que se convierta en yogur. Si se puede hacer, es permisible entonces este suero de mantequilla, podemos decirlo así, que ha cambiado el estado de leche y ya se está cuajando. Y si se puede, según el Vinaya, la leche, el yogur, la miel y similares son medicinas temporales. Entonces, temporales. Y solo se pueden tomarse antes del mediodía. Pero no está muy claro si es permisible consumirla en tiempos después del mediodía. Porque los monjes de Vaishali lo que pidieron fue, ¿podemos tomarla? O sea, la pregunta que ellos hicieron fue beber bebidas mezcladas con miel, azúcar cruda, espumas, sin realizar el ritual para las obras. Y la idea es que si puedes consumir algo que no es permisible, con algo que es permisible después, ¿es permisible o no? Esa fue la pregunta, sin hacer el ritual, porque estaban tratando de relajar ese precepto. Las- a- Ahora estamos en el punto octavo, y es la legalidad del yalogi. Es una palabra en Pali.
Te kandere slabinan y es la legalidad de la enfermedad. zaluki saadi zoda El changi yalugi sorbuchi. Redwa. es cierto tipo de Sabardo alcohol que se ha sing tale fermentado, yorba, sing tale gi gang sing gi nalo le ya, da ku shor sing que gi zindrbuchi, es kuandrbu como de la trabar shirang palma, yuwa, la sapa de te la tele ya kayi palma, mata. Da que- ganda di tunda de la karisana, bedi savia chang du de mo la gyuruchi, palma. bedi chang ma chabachi, gyasa gya tamba chang ma Antes de chabachi. que sea fermentado completamente, Ma chabachi gi, ane tindrigi be, zindrbu da, kuandrbu tindri thongma es chigirwa. permisible consumirla Ya antes chang de que yina se ya, haya chang di chuda fermentado nyamsa la sebi savia thongna de chigirwa sa palma. asobchi. Ah, Pero si da ya tinte yang es, duwe, deba kashin duwe nang si kong ide. si se puede, si ya se ha Palin convertido duwe nang en lo la, alcohol, suryo chang se da, puede mezclar ma con je agua y chang la tomar. soba. Da chang Eso nge su, chang, roma beti ma gyubache, chang en, gyasa gya dentro tamba del ma gyubache, Vinaya chang Palis cheka se ando, dice que no se chang puede nguya beber mine rupsi sura reba, mine ni mine chabar ba. maya, son ciertos Beti tipos de gyasa gya bebidas tamba chang ma yina ya fermentadas. da, chang langdo chigi ya barubchi. Tinte No chigi, están en kuwa completamente thongna fermentadas, chigirwa pero sa, están chigi en rwa. ese proceso. 다 드니 시담지 유네 롱친지 Y 나로라 se 아니 pueden 메르 consumir, esa era la 틴달래야 pregunta. 창 Dentro de los 창내바 temas 딘디야 menores del 창 mulas 핑구야 차버지 창 몰라 arvastivadas, 통나 지금 explican que 내비게 no es 창도 나로라 permisible que 추디스 los 루세 아니 창도 enfermos 추니 beban 세비 alcohol mezclado 드니체네 con 통나 agua. 드르베 사 드니 송도 와 Aunque se preguntó eso. 드니 다티 고 세브르시레도 다 간다 베디 창다 델레 드시 갸다 Perdón, 니르와 eso no lo 니수수와 que dijo Susantia. Lo 지게 que dijo fue 베디 que 창로 뭐 유어 dentro de 딘데기 los temas menores 다들 del mundo de la selva 베데기 estivada es 신기 que sí es 찌스다 바로 permisible 베데기 신기 찌 mezclarlo con 신 agua, el alcohol. 베데기 신기 찌도 근데 그 찌디 그 릉중기 거라 주주지 Así que de manera 그 natural 련소나 그 창차 정도 와 내가 근데 창뭐 유로 vemos que 공로야 la savia de 딘데기 palma se 자세 llega a 자탐 fermentar 창마 antes 잡아 de que 딘데지 se 그 통로 completamente 저거를 se 사람 지금다 fermente. 야, 그 리가 Es 바테야 permisible 창 tomarla, 이나야 된 consumirla. 디나로 추디스 루니 냠도 통샤나 그거를 왜 사르시 드리시려고 Pero si lo mezclas con agua, sería 다 될래야 permisible 아니 긴장 entonces 심주고 망부지기 다디 beberlo. 근데 Hoy en 이 día, 계제디 muchos 프랑스 창 핑도에 라네 정말 estudiosos, 창 핑도에 investigadores 라네 dicen 셰샤 교지를 마도 que 베기 básicamente ellos querían 유침래지 tomar alcohol, 다 eso era lo 앞에 que 다 querían. 셰고도 제제 딱 한다 의미니스 강에 Eso es lo que los 체체 investigadores contó 디즈니 para ellos 다 que no 셰고도 había 베리 ningún 토네 problema de llegar a 대화점마다 relajar el 차지 있다말 precepto del 어디 창 Vidaya, 핑도에 라네 sino 셰샤부터 좀 맨로스 이제 afirman 셰겐지 원리가 다 que, 가시에 que 살았다 querían tomar 네발이야 미세 alcohol. 지당 미뭐 Esto es lo que dicen 미세 algunos 네바든지 레야지 investigadores. 창 Otras 드냐 personas dicen 또또 que sí, 째고야 원리가 hay cierta excepción suena para las tiene na personas loya enfermas, los bhikshus 면 가시 enfermos. Por ejemplo, dentro de 수지 산에 la 아니 medicina tibetana, 맹이 cierta 딱이 medicina 창핑도 알아 tibetana, 근데 여러 cuando la 와 consumes, 야 진짜 개발을 para 시간도 그래 poder en realidad 다들 시구버들이 traer 시구버 el poder de esa medicina, tienes que 시구버 tomar un poco de alcohol para 시구버들이 poder 탐에빈 뒤에 aumentar 롱라는 su 샤데다 poder. 아 Y 세브제 el 얘네 듀얼 punto 롱친세다 9 es 시기 la 듀얼 legalidad de 워터 las 다 esteras 제거를 sin 진다 borde. Esto básicamente que 다디 está como 가르사나 el noveno punto de 딩메 la 소에 겁리야 tradición en 그 tibetano. 듀얼이야 Es lo 세 que es 듀얼 시중기 세르 cuando 지기다 estás 아니 다음에 기기 haciendo 탈이야 una 저리게 estera, 근데 소구야 버지기 근데 cuando estás 세지와 confeccionando 어다 una 딩게 세기 estera, 녀바 매바 지기 hay 수야나 그래 베사 야나나 cierta 그 medida. 세수에기 세 치즈m Y 잡아 entonces la 수야나 pregunta es que 그래 si se 베사 pueden hacer 야나 estas 저리 esteras 매베기 디와 수야나 sin 그래 베사 tener un 근데 지 tamaño 기다르지 fijo, lo puedes tomar del tamaño que quieras. 근데 다 될래야 Y sin 빨리기 bordes, 뉘에 es 나로래야 permisible 다다 dentro 뚱주에 del 제수 Vinaya 저지게 Pali, 나로란 딩웨기 세 녀바제 송나로와 la caída 다 número ochenta y 빨리 뒤에 nueve 말은 말한주 시탐지에는 뒤에 나로래 송나로 다 빨리 뒤에 habla 나로래야 acerca del tamaño fijo 딩웨기 세 de una 송지다네 estera. Y 림세레 también lo 대화식비 소르 encontramos dentro 심센 del Vinaya 대화식비 Mula 소르직비 세 Sarvastivada. 저르려야 대화식비 소르직 예데버드네 Y 소고예 내가 봐버리나 봐 en el Vinaya Pali es 이제 la longitud 뚱구예 que debe ser de 송나로 2 dedos del 드네 Sugata y el 유산에다 ancho debe ser de un 야 dedo 진짜 그치 y medio del 가버리네 Sugata. 딩왈이야 책임해봐 Y el 매봤어 borde debe ser de un 에 dedo del 그다 Sugata. Si excede esas 용어미 medidas, deben 지송하다 그 cortarse o 저리매봐 아무래도 recortarse. 저리매봐 된대 그게 저리매봐 이나 니와 책 가서 수행한 저 그래서 알고 계절을 드니지래도 와 저리 수업이나 고생에 내가 제 소고를 저리매봐 이나
Si lo haces con con un borden, entonces lo puedes hacer con con una medida fija. Si no, entonces se puede cambiar. El punto número 10 es la legalidad de aceptar oro y plata. Es básicamente si es permisible que los bichos acepten oro y plata o tener oro y plata. Básicamente el Vinaya se enseña que para un bicho aceptar o conservar oro constituye una caída. Está incluido dentro de de esa caída. Sin embargo, a medida que la sociedad se volvió más próspera, se hizo, Baisalis llegó a ser más próspera, se hizo difícil para los bhikshus individuales sin no tener dinero, era difícil llevar la vida. Y esto ocurrió en India antigua. Hoy en día, si no tienes dinero, es muy difícil. Lo que quieres hacer, no puedes hacer nada si no tienes dinero. Así que si no tienes dinero, te, te presenta gran dificultad. Y entonces no hubo más opción sino de relajar esta regla. Así que de manera absolutamente tienes que mirar el precepto, tienes para aplicarlo, tienes que en realidad también ver la situación. Así que en el pasado es la legalidad de aceptar oro y plata. Si se decide por los 700 arhats que dicen que no es permisible, pero la sociedad en India llega a ser diferente. Hay patrocinadores que no solamente ofrecían comida o alimentos, sino también dinero, como hoy en día. No tenemos necesariamente oro y plata, pero tenemos dinero. Si no tenemos dinero, es difícil llegar a vivir la vida. Hay mucho que tenemos que pensar, mucho en cuanto a este problema. Esta es la explicación corta de los 10 puntos. Ahora me gustaría hablar acerca del resultado del concilio en cuanto a los 10 puntos, y me gustaría hablar acerca del resultado que surge as- tras el concilio, el segundo concilio. Y al hablar acerca de los 10 puntos, estamos hablando de los 10 puntos impermisibles de los que presentaron los bhikshus de Vaishali. Y los 700 ancianos llegaron a tener un concilio y decidieron que no era permisible. Y dijeron que si esto ocurría, que si los bhikshus llegaban a realizar estas acciones era impermisible. Y hay cierto punto dentro del Mula Sarvastivada en que el anciano Yaksha al anciano Sarvakamin, ¿cómo es que se puede explicar las reglas del Vinaya como es permisible? Por ejemplo, el punto uno es decir alalá, porque dentro en el tiempo del Buda, en un lugar habían 6 bhikshus en la ciudad de Champa y se determinó que era impermisible decir alalá. Entonces aquí es como el anciano Yaksha le pregunta al anciano Sarvakamin sobre las preguntas y respuestas para explicar cómo las reglas del Vinaya hacían que los 10 puntos fueran impermisibles. No tengo que decir mucho al respecto en cuanto a cada uno de ellos. Dentro del l- los investigadores modernos dicen que entre los 10 puntos, todos los 10 puntos,
Son todos puntos significativos, importantes, no todos. Por ejemplo, la ligada del regocijo, la ligada del por costumbre, la ligada de la sal, la ligada del camino, la ligada de los dos dedos, la ligada de la enfermedad, la ligada de mezclar, la ligada de la cera, la ligada del oro, excepto por la ligada del oro y la plata. Las primeras cinco no tienen una influencia muy grande en cuanto al crecimiento de la sanga. Las demás se incluyen entre los preceptos menores y no son puntos no importantes, se lo escriben. Pero en resumen, al hablar acerca de los 10 puntos impermisibles, son los bhikshus de Vaishala. Preguntaron, ¿podemos practicarlos o no? Eso es los que pidieron los bhikshus de Vaishali, de Vichiputa, los bhikshus Vichiputa en Vaishali. Y Yaksha consideraron que el anciano Yaksha consideró que estos 10 puntos eran impermisibles y que no están en conformidad con el Dharma y lo explicó. Pero si una sola persona lo lo explica, no es suficiente. Por eso es que él llegó a invitar a todos los ancianos y los arhats y llegaron a tener el concilio, con- pon- presentando cada una como una pregunta y recibiendo la respuesta. Y habían, obviamente, no todo el mundo estaba en consenso en cada lado. Y todos se reunieron y tuvieron esta deliberación y al final dijeron que no eran permisibles, que estos 10 puntos no eran permisibles. No es permisible. Y las personas, ¿quiénes fueron las personas que determinaron que no era permisible? Eran los 700 arhats. Y ya que estos 10 puntos se determinaron que eran impermisibles, era como estaban corrigiendo el Vinaya. Y esto es un resultado muy importante que surge del concilio. Pero algo que tenemos que tener en cuenta que lo determinaron como tal, esto es lo que se describe dentro de las Vinayas, del Vidarbhada, Starvidavara, pero no se describe en la tradición mahasángika. Las escrituras del Vinaya Mahasángika no describen de ninguna forma el segundo concilio y que estuvo vinculado con los 10 puntos permisibles. Y este está solamente presente en chino. El punto que llevó a tener el segundo concilio fueron los 5 puntos permisibles, no los 10 puntos permisibles. Así que los puntos de Mahasángika no son iguales. Y no hablan de los 10 puntos impermisibles, hablan de los 5 puntos permisibles. Así que no hay ningún discurso que se menciona dentro de la tradición, la traducción china sobre los 10 puntos impermisibles. Entonces, y esto las escrituras vienen es Mahasángika. En el, y en la tradición Estarvidavada contienen todas las tradiciones de Mahasángika y también de la tradición Pali y Mulasarvastivada. Así que la tradición Mulasarvastivada se dice que se dice
Lo importante es que la Vinaya Mahasángika, que se preserva en chino, solamente menciona 5 puntos permisibles, mientras que la tradición de Mula Sarvasivada y Pali menciona los 10 puntos impermisibles. No tengo que leer la cita de la escuela Mahasángika. Lo que es que no debes de aceptar ni plata ni oro, no es permitido. Esto lo dice la Vinaya Mahasángika. Y esto, así que este punto está presente también en la Vinaya Mahasángika y también los relatos de Stavirada y y Mulavasivada. Y que este fue un punto que los 700 ancianos no otorgaron permiso. Y, y sabemos que durante el segundo concilio habían 700 ancianos y la mayoría eran discípulos de Ananda. Y Ananda, como lo dije anteriormente, la mayoría de ellos eran discípulos de Ananda, que él dijo que estaba a favor de relajar los preceptos menores o de ajustar lo que está permitido o prohibido según el tiempo y el lugar. Él era más liberal Ananda de esta forma en cuanto a las reglas Vinaya. Además, los ancianos de Vaishali que ellos apreciaban ese nivel de libertad, digámoslo así. Y ellos también estaban en el momento en que se habla acerca de los 10 puntos impermisibles, los ancianos de Vaishali estaban de acuerdo de que los que eran más conservadores dijeron que sí, que no debían ser permisibles. Pero también había como un grupo más liberal y otro más conservador. Y ambos grupos dijeron que no era permisible, que esos puntos no eran permisibles. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Tal vez es un buen momento para dejar nuestras enseñanzas aquí en este punto y continuar después.